Escríbenos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu historia también importa. Aquí comienza una que tal vez te toque el alma. June no tuvo despedida. Su padre no la miró ni una sola vez al dejarla en la nieve frente a una cabaña perdida en la montaña. Simplemente tiró de las riendas y se alejó sin voltear. Ella tenía solo 17 años, las muñecas marcadas por la cuerda con la que la había atado, y una bofetada reciente ardiendo en su mejilla. No hubo preguntas ni un ¿quién es el padre? Solo un juicio, una condena y una entrega sin palabras a un desconocido. El hombre que la recibió, el tal Rourke, no dijo nada, ni la saludó. Solo señaló la puerta y desapareció en dirección al cobertizo. Ni una mirada. June se quedó ahí descalza sobre la nieve con el viento cortándole la piel y el vientre ya empezando a mostrar la vida que crecía dentro. Aún le costaba creer que su padre, su propia sangre, la hubiera arrastrado al desierto como si fuera un peso del que debía deshacerse. Cuando finalmente empujó la puerta de la cabaña, un crujido le respondió como si la madera misma también se resistiera a acogerla. El calor de la chimenea le golpeó el rostro con un contraste cruel. Dentro la escena era austera, una cama en un rincón, una mesa tosca, unas pieles colgadas, una escopeta en la repisa. No había hospitalidad ni intención de recibirla, solo lo necesario para sobrevivir. Y sin embargo, June cruzó el umbral. No tenía otra opción. La puerta se cerró tras ella no por manos humanas, sino por el viento. Se dejó caer junto al fuego abrazándose a sí misma. Su padre no le había dicho ni una palabra en el camino. Solo la sentencia es tu vergüenza. Vivirás con ella o morirás con ella. Eso había sido todo. Horas de viaje en silencio sin comida ni pausa con la nieve como único paisaje, y el temblor del miedo mordiéndole los huesos. Ahora el único sonido era el crepitar de la leña. Y luego el paso de botas regresando al porche. June no se movió. La puerta se abrió con fuerza. Era el hombre. Alto, ancho de hombros, cubierto con piel de lobo, barba descuidada, ojos sin emoción. La miró una sola vez. Luego arrojó 2 conejos al suelo y comenzó a desollarlos junto al fuego. Ni una palabra. Ella lo miró. Él no devolvió la mirada. El silencio entre ellos se volvió espeso, incómodo como un manto que nadie se atrevía a tocar. ¿Cómo te llamas?, logró preguntar ella al fin con la voz quebrada. Él no levantó la vista. Torre respondió. Una sola palabra. Sé que él tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? El hombre no se inmutó. Mientras destripaba al primer conejo, murmuró. No te pedí. Las palabras fueron como otra bofetada, directas, crueles. Sin embargo, June no lloró. Ya había llorado demasiado esa mañana. No le daría el gusto de verla derrumbarse. Esa noche se tumbó en el suelo junto al fuego. No se atrevió a tocar el catre. Se abrazó el vientre con ambas manos. Aún no lo había dicho en voz alta, pero ya lo sentía. Ese aleteo diminuto, distinto al hambre o al miedo. Era vida, la única que le quedaba. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y rutina. Rourke o Torre, como él mismo se presentó, salía al amanecer y regresaba de noche. Nunca explicaba a dónde iba. Solo llegaba con carne, leña o alguna presa colgando del hombro. Nunca hablaba. Ni siquiera la miraba demasiado. June hacía lo que podía. Barría, cocinaba, limpiaba lo que encontraba sucio. No porque alguien se lo pidiera, sino porque no sabía qué más hacer. En casa de su padre no se le permitía tocar la chimenea. Ese era el trabajo de su madre hasta que murió. Ahora sus manos temblorosas intentaban preparar algo decente con lo poco que había. Rourke no corregía ni ayudaba. Solo comía si comía y volvía a desaparecer. Era como vivir con una sombra. Hasta que una mañana, la quinta desde su llegada, el silencio se rompió de golpe. June despertó empapada en sudor. Miró hacia abajo y vio la sangre, un manchón oscuro en su vestido. El miedo la atravesó como un cuchillo. «¡Estoy sangrando!», gritó. La puerta se abrió de golpe. Rourke apareció cubierto de nieve con el hacha aún en la mano. June apenas podía respirar. «Es muy pronto», susurró con pánico.
No puede ser, no sé qué hacer, Rourke. Reaccionó al instante. Arrojó el hacha a un lado, la levantó en brazos sin pedir permiso y la llevó directo al catre. Ella no opuso resistencia, solo temblaba, repitiendo, «Por favor, no al bebé, por favor, no al bebé». El hombre no dijo nada. Avivó el fuego. Hirvió agua, buscó pieles y cubrió su cuerpo como si supiera lo que hacía. Sus manos eran grandes pero cuidadosas. Las suyas solo temblaron una vez mientras detenía la hemorragia. Las horas pasaron lentas. El dolor menguó. La sangre también. June no perdió al bebé, ni el conocimiento, tampoco la esperanza. Esa noche él se sentó a su lado. No en la cama, no con contacto. Se sentó en el suelo de espaldas a la pared con la mirada fija en las llamas. Ella lo observó aún sin entender del todo lo que acababa de vivir. ¿Te importaba?, susurró ella rompiendo el silencio. Él no respondió. Pero cuando al fin lo hizo, su voz, aunque baja, se quebró. «No te hagas ilusiones». Eso dijo. Pero sus ojos, aunque lo negara, se habían humedecido. Y por primera vez June no sintió miedo de ese hombre. Sintió otra cosa, algo más complicado. Algo que no sabía nombrar. A la segunda semana, June comenzó a notar pequeños detalles. No eran palabras, eran gestos. Cosas sutiles, fáciles de ignorar si uno no estuviera tan sola. Un segundo cuenco junto al suyo en la mesa, aunque él nunca se lo ofreciera. Una manta limpia doblada cerca del fuego. Sus botas remendadas por dentro, y ella nunca lo pidió. No era amable, pero tampoco era cruel. Era otra cosa. Algo que desafiaba sus experiencias anteriores con los hombres. Algo que no encajaba en lo que le habían enseñado a temer. Hasta que llegó la tormenta. 5 días enteros encerrados en la cabaña. El viento aullaba afuera, la nieve cubría el roche, y la leña comenzaban a escasear. No hablaban más que lo esencial. «Pásame esa olla. Hay una gotera junto a la ventana. Come, esto está caliente». Pero fue la tercera noche cuando todo cambió. June había intentado salir por agua. Resbaló en el hielo y cayó con fuerza junto a la puerta. Soltó un gemido agudo que rompió el silencio como una campana. Rourke fue el primero en acercarse, con vendas en mano. Ella se estremeció apenas lo vio acercarse. Fue un reflejo, uno que su cuerpo aprendió mucho antes de llegar a esa montaña. Él se detuvo. «No soy tu padre», dijo sin elevar la voz. Ella lo miró desconcertada. Rourke se agachó con cuidado y comenzó a vendarle el brazo con una delicadeza que desmentía su tamaño. «No te estremeces así a menos que alguien te haya enseñado a esperar el golpe», murmuró. «Yo no te voy a pegar, ni aunque hables sin parar». June se quedó en silencio procesando lo que acababa de escuchar. «Eres el primer hombre que me dice eso», susurró. Rourke no respondió. Solo siguió vendando. Cuando terminó, se levantó sin ceremonia. Esa noche, June se sentó en el catre en vez de en el suelo. No pidió permiso, y él no la detuvo. Lloró un poco, sí, pero en silencio, como si no quisiera estropear lo que fuera que estaba comenzando a construirse. Y él, aunque no dijera nada, se quedó en la oscuridad escuchando. La fiebre llegó sin aviso. Una madrugada June despertó empapada en sudor, tiritando con el mundo girando como si el suelo fuera mar. Antes de que pudiera emitir un quejido, la mano de Rourke ya estaba en su frente. Su palma era áspera, pero su gesto fue instintivo. No dijo nada. Solo se puso de pie, fue directo a la puerta, ensilló su mula y desapareció en la tormenta. Pasaron 2 días. Ella no supo cuánto tiempo dormía y cuánto deliraba. Solo recordaba breves destellos. El fuego avivado, un paño húmedo en su cuello, una voz ronca diciendo su nombre. Cuando Rourke regresó, traía la cara quemada por el viento, los labios partidos, y las manos negras por el frío. Pero también traía hierbas, un frasco con algo caliente que no supo identificar, y una mirada distinta, una que no buscaba palabras.
solo asegurarse de que ella estaba viva. Él se derrumbó junto a la chimenea sin quejarse. Cuando June abrió los ojos por completo y vio su rostro demacrado, apenas pudo susurrar, «¿Por qué volviste?». Rourke parpadeó lentamente. Ella intentó bromear, «Pudiste haber dejado que la fiebre hiciera el trabajo». Él negó con la cabeza sin una sonrisa. «No soy tu padre». Fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Con la llegada tardía del deshielo, June empezó a moverse más. Su vientre también. Se notaba más ahora redondo y silencioso bajo sus vestidos raídos. Rourke nunca preguntó nada, pero ella sentía su mirada cada vez que se estiraba o cargaba leña. Una noche, al regresar del bosque, él dejó una figurita de madera en el alféizar, un pequeño pájaro con alas extendidas. No dijo que era para ella. No tenía que hacerlo. También encontró pan caliente junto a la chimenea al amanecer, y una olla de agua lista para su baño. No eran declaraciones, eran señales. Y June, por primera vez en su vida, se permitió leerlas. Fue la noche en que el perro apareció cuando todo empezó a cambiar. Un animal flaco, desaliñado, temblando de frío, llegó cojeando hasta la cabaña. Rourke lo encontró cerca de una de sus trampas. El perro le gruñó una sola vez, y luego se desplomó a sus pies. No dijo nada. Lo cargó y lo llevó adentro. June se quedó mirando al bulto húmedo y lleno de costras frente al fuego. Rourke no dio explicaciones. Solo lo acomodó sobre una manta. Ella se inclinó con cuidado, acariciando el lomo enmarañado. Tinder dijo suavemente, «Así te llamaré». El perro movió la cola. Rourke de espaldas afilaba su cuchillo con lentitud. Pero esa noche colocó una piel extra junto al fuego. No dijo que era para el perro ni que lo hacía por ellos. 3 días después, Tinder ya no se separaba de June. «Supongo que ya decidió a quién pertenece», murmuró ella mientras el perro se acomodaba contra su regazo. Y esta vez Rourke no lo ocultó una sonrisa leve, apenas una curva en la comisura de sus labios. Pero ahí estaba. Ese gesto silencioso marcó el inicio de algo nuevo. Una pregunta surgió donde antes solo había distancia. Esa noche él se quedó junto a la ventana después de cenar con la mirada perdida en la oscuridad. June estaba en la cuna sobándose la espalda. El bebé pateaba con fuerza como si también sintiera que algo se estaba moviendo entre ellos. Entonces Rourke habló. Por iniciativa propia. ¿De cuánto tiempo estás embarazada? June se sobresaltó. No porque fuera una pregunta extraña, sino porque nunca antes había hecho una. No así. 6 meses más o menos, respondió tragando saliva. Él asintió. No se movió. «¿Se ha ido el padre?», agregó más despacio. June bajó la mirada. Las palabras le dolían, pero ya no podía seguir cargándola sola. No era un padre, era el hijo del predicador. El silencio se volvió más denso. Me prometió que se casaría conmigo. Dijo que me amaba. Nos veíamos detrás de la iglesia cada jueves después del coro. Tragó aire. Cuando le dije que estaba embarazada, se lo confesó a su padre. Pero no como tú crees. Dijo que yo lo había seducido, que era una trampa, que intentaba manchar su nombre. Rourke no dijo nada. Su mandíbula se movía lentamente. ¿Sabes lo que hizo mi padre cuando lo supo? Nada. No defendió, no preguntó, no dudó. Solo me arrastró hasta aquí. El silencio no fue frío esa vez. Fue compartido. Y por primera vez él murmuró algo que no buscaba reparar nada, solo comprender «lo siento». Ella parpadeó. «¿Por qué? Por cómo te trataron», fue una disculpa sin adornos, pero dicha con una verdad que ninguna otra boca había intentado pronunciar. June lo miró largo rato. «Entonces, ¿por qué me trajiste?», él dudó. Bajó la mirada. «Le debía algo a tu padre». Eso dolió. Pero antes de que ella pudiera responder, él continuó. «Una vez me sacó de un río. Yo estaba borracho, él casi muero. Me arrastró fuera y me dijo que le debía la vida». June apretó los labios. «Y para saldar la deuda aceptaste una chica embarazada». «No lo sabía», dijo Rourke. «Solo me dijo que necesitaba dejar a alguien en un lugar seguro.
¿Eso creíste que era yo? ¿Un ayudante? ¿Una carga? No, susurró él. Vi tu cara, tus brazos, los moretones. Y entendí que no eras una carga. Eras lo que él quería esconder. Esa noche el silencio cayó entre ambos de nuevo, pero esta vez no era dolor. Era conexión. Y June soñó por primera vez con alguien que la sacaba del agua no por deber, sino porque no podía verla ahogarse. El parto llegó sin aviso. Como todo lo que cambia la vida, no preguntó si estaban listos. June sintió el primer calambre al amanecer, un dolor apretado que le cortó la respiración. Trató de ignorarlo, no quería despertarlo, pero su cuerpo ya había decidido. Y al poco tiempo su vestido estaba empapado y el suelo comenzaba a llenarse de sangre. Gritó, no por miedo sino por supervivencia. Rourke apareció de inmediato. No preguntó qué pasaba, no dudó. Se movió como un hombre que, aunque nunca había asistido a un parto, sabía exactamente lo que debía hacer. Hervió agua, colocó toallas, limpió el suelo, preparó el fuego y sin pedir permiso se arrodilló a su lado. «Aguanta», le susurró mientras ella jadeaba y se retorcía de dolor. «Ya casi estás ahí». June apretaba su mano como si de eso dependiera no romperse. El dolor era brutal, una tormenta dentro de su cuerpo. «Mío más pom», gritó una vez, luego otra. Ya no importaba cuántas. Rourke no soltó su mano ni un segundo. «Eres fuerte», le decía. «Ya casi está aquí». Ella soltó una carcajada entre lágrimas. «¿Cómo sabes que es uno él?» «No lo sé», dijo él con una sonrisa apenas visible. «Solo lo siento». Pero cuando el bebé finalmente llegó, no fue un niño. Era una niña. Pequeña. Perfecta. Con el cabello oscuro y los puños cerrados como si ya estuviera dispuesta a pelear por su vida. June no lloró de dolor esa vez. Lloró de algo más hondo, más íntimo. Algo que le nacía del pecho y no sabía cómo contener. Rourke cortó el cordón umbilical con sus propias manos, envolvió a la bebé con una manta tibia y se la entregó como si acabara de sostener un milagro. Sus ojos, por primera vez desde que ella lo conocía, estaban vidriosos. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó él. June miró a la pequeña y susurró, «Ope». Rourke asintió despacio. «Es todo lo que no pensé que podría tener». Ella lo miró, con el bebé en brazos, con los ojos hinchados, el cuerpo cansado y el alma limpia. «Y yo no la tendría sin ti». Él negó con la cabeza. «Habría sobrevivido». «No así», respondió June. Y él ya no insistió. Esa noche con Ope, dormida en sus brazos, June vio a Rourke acercar la cuna al fuego, colocar una segunda silla junto a ella y sentarse en silencio. No dijo nada. Solo estuvo ahí, toda la noche. Como alguien que sin decirlo ya había decidido quedarse. 3 días después del nacimiento de Ope, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte, solo 2 golpes secos, intencionales. El tipo de llamado que no pregunta sino que anuncia. Rourke afilaba su cuchillo junto a la mesa. June estaba envolviendo a la bebé que acababa de quedarse dormida. Ambos se quedaron en silencio. El aire en la cabaña se tensó. «¿Quién ha venido hasta aquí?», susurró June. Rourke no respondió. Se levantó con lentitud, con el cuerpo erguido y los ojos clavados en la puerta. La abrió con firmeza pero sin prisa. Ahí estaba. Un chico 15, tal vez 16 años. Botas embarradas. Sombrero en la mano como si no supiera si debía estar allí. «Señor», dijo, «trabaja aquí una chica llamada June». La mandíbula de Rourke se tensó. Su mano se deslizó instintivamente cerca del marco de la puerta. «¿Quién pregunta?». El chico tragó saliva. «Soy su hermano». El mundo se le detuvo a June. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Sostenía a Ope con firmeza, pero sus piernas temblaban. «¿Qué dijiste?». El chico alzó el cuello y sus ojos brillaron. «Dijeron que estabas muerta». June salió descalza a la nieve.
El frío no importaba, ni el viento ni la distancia. Sostenía a su hija como un escudo y como una promesa. ¿Cómo me encontraste? El chico dio un paso hacia ella. Papá le dijo a todos en el pueblo que te habías escapado, que lo avergonzaste, que tal vez estabas en el río. Pero mamá, la voz se le quebró. Mamá enfermó, y antes de empeorar me dijo la verdad. Me dijo a dónde te había llevado. Detrás de ellos, Rourke observaba con el rostro de piedra, pero June notó algo distinto en sus ojos. Algo más que tensión. Era el reflejo de una memoria que regresaba. ¿Por qué viniste ahora?, preguntó Rourke directo. Porque él se fue, respondió el chico. Se marchó en la noche, después de que el Seri se empezara a preguntar por el hijo del predicador y el dinero. El pueblo ya no es igual. Hay rumores. Y mamá dijo que si podía te trajera de vuelta. June bajó la mirada hacia Ope. El bebé dormía. Y entonces, como si las palabras se construyeran solas, murmuró, «Ya estoy en casa». El chico se llamaba Seth. Esa noche durmió enrollado junto al fuego con el abrigo como almohada, sin atreverse a pedir un espacio real para dormir. Aún tenía tierra bajo las uñas y un desgarro en el codo. Había llegado caminando, solo en medio del invierno. Todo por encontrarla. June no podía dejar de mirarlo. No solo era su hermano menor. Era el reflejo del hogar que dejó atrás de la familia rota del silencio que la había marcado desde niña. Mientras Sope dormía pegada a su pecho, June lo observó acurrucado. Un niño en esencia. Uno que había cruzado la montaña buscando a su hermana, pero también algo más: redención. Al amanecer, mientras ella hervía avena en la estufa, Seth se sentó a la mesa sin decir una palabra. No por indiferencia, por vergüenza. Y fue entonces cuando habló sin mirar a nadie. «Mamá está enferma». June se congeló. «¿Qué tiene los pulmones? Tos negra. Los del pueblo dicen que no llega al verano sin ayuda médica». Ella se apoyó en la mesa, respiró hondo. «¿Y viniste solo?» Él asintió. «Una sola vez. No tenemos dinero». Y mamá tragó saliva. Mamá decía que no quería irse sin verte, que quería pedirte perdón, antes de ya no poder hablar. Las palabras le dolieron más que los recuerdos. June apretó los dientes. «¿Por qué no la detuvo?», susurró. «¿Cuándo me entregó cuando me arrastraron como ganado? ¿Por qué no hizo nada?». Seth bajó la cabeza. «Lo intentó, lo juro. Pero él dijo que si lo contradecía la echaría igual que a ti. Mamá no es fuerte como tú». June sintió que se le partía algo adentro. «No soy fuerte, solo tuve suerte». Seth levantó la vista. Sus ojos cansados y jóvenes no dudaron. «¿No te fuiste?». Y con eso dijo más de lo que June estaba lista para aceptar. En ese instante la puerta se abrió. Rourke entró sacudiéndose la nieve con los brazos cargados de leña. «No pregunto». No interrumpió. Solo colocó los troncos cerca del fuego y se arrodilló en silencio para reavivar las llamas. June lo miró, lo estudió. Sabía que había escuchado cada palabra. «¿Oíste todo?», preguntó. Él asintió una vez. Su expresión no mostró juicio, ni piedad. Solo una calma silenciosa, como quien espera que ella decida por sí misma. «No sé qué hacer», admitió June. Rourke la miró firme, sin presión. «No tienes que decidir ahora». Pero lo dijo porque entendía algo que ella apenas comenzaba a ver. Ya no era la misma, ahora era madre. Y las madres no huyen. Esa noche, mientras Ope dormía envuelta en mantas cerca del fuego, June tomó una decisión. Empacó lo justo, ropa para un par de días, algo de comida, la manta que Rourke había cosido a mano con piel de ciervo. Nada más. Rourke no dijo mucho, solo caminó cerca de la puerta como si su cuerpo no quisiera estorbar pero tampoco alejarse. Seth ya había ensillado una de las mulas.
El viaje al pueblo tomaría al menos un día completo, tal vez más con un recién nacido a cuestas. June se puso uno de los abrigos de Rourke. Le quedaba enorme, pero no se lo quitó. Olía a madera, a viento, a protección. Antes de partir lo miró. No estaré mucho tiempo, solo lo suficiente para verla, para saber la verdad con mis propios ojos. Rourke asintió. ¿Necesitas algo? Solo saber que... Hizo una pausa. Que esto no cambia nada. Él se acercó. Hubo un silencio espeso entre ambos, pero no era vacío, estaba cargado de todo lo que aún no sabían cómo decir. Y entonces, él habló con voz firme. No era un ruego, no era una orden, era una promesa. Vuelve. Ella lo miró, con Hope en brazos, y asintió. Lo haré. El camino era más duro de lo que recordaba. El hielo seguía cerrado a los bordes del sendero como si el invierno se negara a soltar. La mula resbalaba. El viento cortaba. June se turnaba con Seth para caminar y aligerar la carga. Abrazaba a Hope con fuerza, protegiéndola de cada ráfaga. Cuando por fin vieron el pueblo al amanecer del segundo día, un escalofrío la recorrió. Todo estaba igual, pero ella no. Todavía olía a serrín. Todavía se oían susurros que parecían cuchicheos atrapados entre los techos. Pero las miradas no eran de desprecio, eran de miedo. Tal vez por la criatura que llevaba en brazos, tal vez porque regresaba cuando todos creían que ya no existía. No importaba. Ella caminó por esa calle de tierra con la cabeza en alto. Cesa a su lado. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a llamarla por su nombre. La encontraron postrada en una cama con el cuerpo encogido por la fiebre y los ojos opacos por la tristeza. El médico no fue optimista, pulmones colapsando días, quizás una semana. June entró con Hope envuelta entre las mantas. El cuarto olía a humedad y a tiempo detenido. Su madre intentó incorporarse al verla, pero no pudo. June dijo con voz rasposa: «Mi bebé». La joven se sentó al borde de la cama y colocó a Hope en sus brazos. Fue un gesto suave, sin drama. Un acto que decía: «Te veo, pero ya no soy esa niña». Por un momento madre e hija se miraron. No como enemigas, no como extrañas, como mujeres que habían soportado demasiado en silencio. Entonces la madre rompió el muro. «Lo siento». June bajó la mirada. «Deberías haberme protegido». «Lo sé». Y eso fue todo. El perdón no vino como un abrazo, no hizo ruido, no sanó todo, pero sembró una semilla, una pausa, un suspiro, una grieta por donde podría colarse algo nuevo. June se quedó 3 días, tiempo suficiente para sentarse junto a la cama, acariciarle la frente, ver cómo se deslizaba lentamente hacia otro mundo. Tiempo suficiente para enterarse de que el hijo del predicador había sido arrestado gracias al testimonio de Seth valiente, como nunca antes. Tiempo suficiente para mirar la silla vacía de su padre y confirmar que no regresaría. Porque los cobardes no mueren con gloria, solo desaparecen. El último día, cuando salió de esa casa, llevaba a Hope en un brazo y a Seth caminando a su lado. Él la miró con los ojos de quien por fin cree en algo. Y ahora que June miró hacia las montañas. No dudó. «Me voy a casa». Seth parpadeó. Puedo ir. Él lo observó. Tan joven, tan roto, tan parecido a ella. La mula resbalaba con frecuencia y el camino de su vida era más traicionero que a la bajada. Pero June no sentía el dolor en las piernas ni el escozor en las manos. Sentía algo distinto. Volvía con Hope en brazos y con Seth caminando a su lado. Volvía diferente, más firme, más suya. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, el humo de la chimenea se enroscaba en el aire como una bandera silenciosa. Rourke estaba en el porche, esperando. No dijo nada cuando la vio desmontar. Solo dio un paso adelante. Miró a Hope, a Seth y luego a June. «Has vuelto», dijo. Ella sonrió. «Te lo dije». Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, le colocó a Hope en los brazos. La bebé parpadeó.
Lo miró con sus grandes ojos oscuros. Él la sostuvo con torpeza pero sin miedo. Ahora pesa más, murmuró. Come como su madre, dijo June entre risas. Y así sin más, los tres entraron. La cabaña ya no era solo madera y piedra. Era refugio, era familia. Durante años ese lugar solo había conocido silencio. El crujir del suelo, el chasquido del fuego, las pisadas pesadas de un hombre que no esperaba a nadie. Pero ahora había algo distinto. Movimiento, voces, risas, el llanto de una bebé al amanecer, el ruido de las cucharas al chocar con los platos, el sonido de una historia naciendo. A veces el dolor aún se colaba. June lo sentía cuando abría un armario y encontraba un frasco viejo que había sido de su madre, o cuando escuchaba a Sesto ser por las mañanas con el pecho aún débil del viaje, o cuando veía a Rourke sentado junto al fuego con la mano apoyada en la cuna que él mismo había tallado. Qué como si se aferrara a algo. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no era un enemigo. June había aprendido a convivir con él, porque ahora sabía algo que antes no entendía. Si duele, es porque algo ha importado. Con el paso de las semanas, la cabaña encontró un nuevo ritmo. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Seth se dedicó a las tareas del hogar con una determinación silenciosa, tal vez porque temía que lo mandaran de vuelta, o tal vez porque por primera vez en su vida alguien lo necesitaba. June cocinaba, remendaba ropa, cuidaba de Hope, y cuando podía se sentaba a observar a los otros dos con una extraña mezcla de asombro y gratitud. Y Rourke se convirtió en algo que jamás se había imaginado. No en un padre, no en una pareja, algo más complejo, más profundo. Era quien corregía el agarre de Seth al levantar el hacha sin alzar la voz, el que llegaba con un conejo extra sin explicaciones, el que tallaba figuras de madera a un caballo, un pájaro, un oso, y las dejaba donde sabían que las encontrarían. Nunca decía que eran suyas, pero todos lo sabían. Una noche, mientras una tormenta silbaba contra las ventanas y Hope dormía en los brazos de June, Rourke estaba sentado a la mesa afilando su cuchillo. Seth ya había movido su litera más cerca del fuego y el silencio era tibio, no pesado. Entonces June habló. Solías estar solo aquí, ¿verdad? Rourke no levantó la vista. A veces todavía lo estoy. Ella asintió. No vamos a irnos. Lo sé, dijo él con voz baja, pero aún no lo creo. Dejó de afilar. Se quedó con la hoja quieta en las manos. ¿Alguna vez intentaste salvar algo que no quería ser salvado, June? Pensó en su madre, en su padre, en ella misma. Sí, respondió. Rourke la miró por primera vez esa noche. No funciona, dijo. Ella bajó la mirada a Hope, que se removía suavemente contra su pecho. Lo sé, susurró. Pero a veces lo intentas igual. Él no respondió, pero se puso de pie. Cruzó la habitación en silencio y se arrodilló junto a ella. Con una ternura que contrastaba con su cuerpo curtido por la montaña, rozó con la yema de los dedos la cabeza de Hope. ¿Crees? Susurró June, que algún día me perdonará por traerla a un mundo así. Rourke no dudó. Ya lo hizo. Afuera el viento rugía, pero dentro de esa cabaña, por primera vez, no podía tocarlos. La primavera llegó como una fiebre. Un día el aire era cortante y gris, al siguiente, el sol calentaba lo suficiente como para salir sin abrigo. La nieve retrocedía dejando barro espeso, y las ramas dormidas de los árboles empezaban a hincharse. June sacó a Hope por primera vez. La envolvió en una manta y la dejó sentir el sol. Desde el porche, Rourke la observaba con los brazos cruzados. No dijo nada, pero sus labios escondían una sonrisa. Seth corría con las botas salpicando barro, riendo con la risa de quien empieza a entender la libertad. Algo se estaba descongelando dentro de todos ellos. Pero el deshielo no solo trajo calor, también trajo señales. Primero fueron disparos lejanos en el bosque, luego un jinete demasiado cerca del sendero.
Rourke se tensó como un perro viejo que reconoce el peligro antes que nadie. Y entonces llegó el golpe. Era mediodía. June estaba adentro alimentando a Hope. Seth recogía leña cerca de la cabaña. Rourke abrió la puerta con cautela y se encontró con un hombre que no conocía. Abrigo largo, escopeta cruzada en la espalda, y en el pecho una insignia brillante. Un mariscal, no local. ¿Trabajas en Alden?, preguntó el desconocido. Rourke no respondió. Solo se hizo a un lado. El hombre se quitó el sombrero. Tenía el cabello revuelto por el viaje, y el rostro marcado por la experiencia, no por la arrogancia. Mi nombre es Bram. Vengo desde 2 pueblos más allá. Busco a una chica. Antes de que Rourke pudiera decir algo, June apareció desde el interior con Hope contra su pecho. «Soy yo». El mariscal pareció sorprendido, no por verla, sino porque no esperaba que se mostrara. «Solo vine a advertirte», dijo. «El hijo del predicador no está tomando bien su arresto. Su padre está alborotando al pueblo. Quieren sangre». June no se inmutó. «Ya me culparon una vez». Bram asintió. «Tu hermano, el más joven. La gente está escuchando lo que dijo. Está contando todo». June parpadeó. «¿Seth?» «Ya no es un niño, señora», dijo el mariscal con respeto. «Está luchando como un hombre». Ella tragó saliva, entre orgullo y miedo. «Y si vienen, prepárate», dijo Bram. «Tal vez no pase nada, o tal vez sí, pero si pasa, que no te encuentren sin estar lista». Y se fue, sin amenazas, sin órdenes. Solo la verdad dicha por alguien que ya sabía lo que era sobrevivir. Esa noche el silencio volvió a la cabaña, pero esta vez pesaba distinto. No hablaron mucho esa noche. Rourke se mantuvo de pie junto a la puerta más tiempo de lo habitual, con una mano en el marco y la otra cerca del rifle. June abrazaba a Hope con fuerza como si sus brazos pudieran blindarla. Seth dormía cerca del fuego, pero sus ojos se abrían cada tanto. Ya no era un niño, pero tampoco era solo un hermano. «¿Crees que vendrán?», le preguntó June a Rourke. Él no mintió. «Tal vez». Y luego, mirándola con una gravedad que se le instaló en el pecho, «pero si vienen, no pasarán sobre mí». 2 noches después, Seth fue quien los vio. 3 hombres, siluetas ocultas entre los árboles. Creían no ser vistos. Se acercaban con el sigilo torpe de quienes están acostumbrados a atacar, no a enfrentar. June reaccionó de inmediato. Acostó a Hope en la cuna y susurró una oración que nadie le enseñó, pero que nació sola. Mientras tanto, Rourke tomó su rifle de la repisa. Sus movimientos eran precisos. Calma templada. No rabia. «No vendrán a hablar», dijo June, con los dedos aferrados a la pistola que Rourke le había enseñado a usar. «Podemos irnos», le dijo. «Aún estamos a tiempo». Rourke la miró. «No. Tienen que saber que ya no eres una presa». Ella lo miró fijamente. «Entonces estoy contigo». Él asintió. «Lleva a Seth adentro. Quédate con el bebé». Pero Seth no se movió. Estaba de pie en la puerta con un palo largo entre las manos. No era un arma, pero lo sostenía como si lo fuera. «No me voy a esconder». Rourke lo observó un momento, luego se arrodilló frente a él. «Eres valiente», le dijo. «Pero los hombres valientes también saben cuándo proteger. Tu hermana te necesita. Esa bebé te necesita». Seth apretó los labios, asintió y cerró la puerta tras él. El primer disparo fue bajo como un aviso. Rourke respondió de inmediato. Preciso. Serio, un tiro a la pierna del que se atrevió a avanzar. Los otros 2 dudaron, no esperaban resistencia. No esperaban a Rourke. Entonces una cuarta figura emergió del bosque, más alta, más arrogante. El predicador. June contuvo la respiración. Rourke no bajó el arma. «Solo vine a hablar», gritó el hombre. «Trajiste armas para hablar», replicó Rourke. «Trajiste vergüenza a nuestro pueblo», escupió el predicador. «Ella trajo pecado». «Mira lo que carga». «Ella no trajo nada», dijo Rourke sin moverse. «Tú intentaste enterrarla. Y fallaste.
Es una inmundicia, bramó el hombre. Esa criatura es prueba viva. Entonces, ¿por qué tú eres el que está cubierto de barro? El predicador dio un paso más, pero no llegó lejos. Déjalos en paz. La voz resonó desde arriba. Seth había trepado a un árbol. Tenía los ojos encendidos y la voz firme. Es mi hermana. Esa bebé es mi familia. Si los quieres vas a tener que pasar también por mí. El predicador dudó. Y entonces, una segunda voz se unió. Bram. El mariscal apareció entre los árboles con el rifle alzado. Sus palabras fueron claras: esto termina aquí. O termina con una cuerda. El predicador retrocedió. No porque tuviera miedo de Rourke, sino porque el pueblo ya no le creía. Y mientras desaparecía entre los árboles, June supo que algo había cambiado para siempre. Esa noche, cuando todo terminó, June se sentó junto a Rourke. No necesitaban hablar. Él tenía las manos firmes, pero temblaba por dentro. Ella le tomó una de esas manos y dijo con suavidad: «Quédate». Él no dudó. «Te dije que lo haría». Y cuando ella lo miró, lo supo: ya no era solo el hombre que la había salvado. Era el que había decidido no dejarla caer, incluso cuando no entendía por qué seguía de pie. El bosque respiraba otra vez, no con miedo, sino con vida. La primavera se instaló con firmeza. Brotes nuevos aparecían entre los árboles, la tierra se ablandaba, y los pájaros regresaban a sus nidos. Pero dentro de la cabaña el tiempo transcurría de otro modo. Más lento, más denso, más íntimo. Después del enfrentamiento con el predicador, algo se acomodó dentro de June. No era paz, aún no. Pero era la certeza de que si el peligro regresaba esta vez, no estaría sola. Hope crecía rápido. Ya levantaba la cabeza con fuerza, como si tuviera algo que decirle al mundo. Rourke le talló un sonajero con madera de abedul y botones de latón. Seth lo llenó de piedritas. La bebé lo sacudía y se reía sin saber que esa risa sanaba a 3 adultos rotos. Seth también había cambiado. Ya no era el niño escondido detrás de la culpa ajena. Caminaba con la espalda recta, las manos firmes y los ojos claros. Él y Rourke cazaban juntos. A veces volvían con conejos, a veces con solo historias. Pero volvían como quienes se buscan y ya no se esconden. June los observaba desde la puerta, con Hope en brazos. Y por primera vez se sorprendía sonriendo sin miedo a que algo malo pasara después. Pero el mundo no los había olvidado. Y lo supieron cuando la roca atravesó la ventana. Fue justo después del amanecer. Un estruendo, un grito ahogado de Hope. Rourke se levantó en un segundo. Seth también. June corrió hacia la cuna. Sobre el suelo, entre los vidrios, una roca envuelta en papel. La nota era breve. La madre peca. El hijo hereda. Quien los proteja caerá con ellos. June leyó las palabras en voz baja. Luego las dobló lentamente. No le temblaban las manos. «Aún creen que pueden asustarnos», dijo. «Tal vez no se equivocan», murmuró Rourke. Ella lo miró. «No porque seamos débiles», respondió, «sino porque esta vez tenemos algo que perder». Y esa verdad pesaba más que el miedo. Después de la amenaza no hubo más dudas. Había que prepararse. Rourke reforzó las trampas en la línea de árboles. Ya no buscaban conejos. Ahora estaban diseñadas para tropezar a un hombre, para advertir, para frenar. Seth aprendió rápido. Lo observaba con atención, amarrando ramas, cubriendo cuerdas con hojas secas. Nunca preguntaba 2 veces. Ya no era el hermano pequeño, era parte del frente. June, por su lado, se concentró en asegurar el interior. Hirvió frascos de sopa, los selló con cera y los guardó en un sótano improvisado que ayudó a cavar con las manos desnudas. Revisó las cerraduras, dobló mantas extra, escondió cerillos donde Seth pudiera encontrarlos. No hablaban mucho de lo que podía venir, pero todos lo sabían. Y Hope también. Aunque no entendía nada, sus ojitos ya seguían los silencios. Su cuerpito respondía al ambiente. Era pequeña, pero no ingenua. Lo sentía todo. Una mañana, mientras Rourke regresaba del norte, llegó con el hombro ensangrentado.
June corrió hacia él alarmada. ¿Qué pasó? Una trampa, murmuró con los dientes apretados. Pero no era mía. Lo ayudaron a quitarse la camisa. La herida era limpia pero profunda. No había duda, le había entendido algo. Ya no eran palabras, no eran amenazas, era acción directa. Seth le limpió la herida sin quejarse, con los labios apretados como un adulto. June miró su rostro y vio algo nuevo en él. Ferocidad callada. Pero lo que más la inquietaba era lo que no decía. Rourke, mientras tanto, no se quejaba. Pero sus ojos estaban oscuros. No por el dolor. Por la claridad, esto no terminaría con una nota en la ventana. Esa noche June habló. Sus manos estaban manchadas de resina de pino y su voz firme. No podemos seguir esperando a que elijan el momento. Rourke la miró. No sorprendido. Como si él también lo supiera. Quieren empujarnos, dijo. Hacernos responder con rabia para justificar la suya. Así pelean los cobardes. June asintió. Entonces tendremos que decidir qué somos, rezo o problema. Al día siguiente, al amanecer, dejaron a Hope dormida con Seth. Rourke y June subieron a la cima del cerro donde se podía ver el valle completo. Había humo. No muy lejos del río. Están acampando cerca, susurró June. Están más cerca de lo que creía. Se agachó junto a Rourke. No pedimos esto, no dijo él. Pero si lo buscan, lo van a encontrar. El viento soplaba en contra. Traía el olor del fuego ajeno. Y también la certeza del enfrentamiento. No hubo advertencias, ni gritos, ni antorchas. La pelea no llegó con espectáculo. Llegó con una rama que se rompía. 3 hombres. Avanzaban entre los árboles con paso cuidadoso, creyendo que no eran vistos. Uno llevaba un rifle largo, otro una cuerda enrollada en el cinturón. Y el tercero cargaba una bolsa que tintineaba con cada paso. Botellas, vidrio, queroseno. No sabían que Rourke los había estado esperando desde antes del amanecer. No sabían que Seth había tendido trampas entre la maleza. No sabían que June los observaba desde un árbol con una pistola al cinto y un cuchillo en la bota. El primero caminó directo hacia la trampa. Cayó con un golpe seco sin tiempo de gritar. Seth apareció como un rayo. No con miedo, con decisión. «No te muevas», dijo apuntándole con un palo como si fuera una lanza. El segundo giró con rapidez levantando su rifle, pero no llegó a apuntar. Rourke salió desde detrás de un tocón. Ya lo tenía en la mira. «Tíralo», ordenó. El hombre obedeció sin discutir. El tercero intentó correr. Pero nunca miró hacia arriba. June cayó desde la rama con fuerza como un halcón. Su bota atrapó su pierna, lo hizo caer de cara al barro. Y cuando levantó la vista, ella ya le apuntaba entre los ojos. «Viniste por una bebé», dijo ella con voz firme. «Ahora vas a responder por eso». Los ataron. Los registraron. En la bolsa varias botellas de vidrio con trapos. Queroseno. Habían venido a incendiar la cabaña. Con Hope, adentro. Al día siguiente, Bram llegó con su caballo. Miró a los hombres amarrados en fila, revisó las botellas. Asintió. «Los acogeremos». «¿No serán los únicos?», preguntó Rourke con la mandíbula tensa. «No», dijo Bram. «He oído cosas, voces que ahora se atreven». «June no es la única». Él la miró. «Querían matar a una niña», dijo con pesar. «Y tú los detuviste». June no respondió. Pero su silencio pesaba como una sentencia. Esa noche, mientras Hope dormía y Seth se quedaba dormido al pie del fuego, June se sentó junto a Rourke. Le tomó la mano. No la de guerra. La otra. «Gracias por enseñarme que no todas las batallas se pelean con odio». Rourke la miró. «Tú me enseñaste que algunas se pelean por amor». Y esa noche, por fin el viento sopló sin miedo. Ya no venía por ellos, venía a limpiar. El juicio fue rápido, pero las consecuencias resonaron. Los hombres que intentaron quemar la cabaña no actuaron solos. Tras su captura, otros nombres empezaron a salir.
Integrantes del grupo del predicador. Hombres que habían callado. Otros que habían encubierto. El predicador Wilkes desapareció. Se esfumó como lo hacen los cobardes sin dar la cara. Pero no importaba. Su libro de contabilidad fue encontrado. Allí estaban los nombres, las fechas, las transacciones. June aparecía junto a su padre, como si fuera un objeto intercambiado, como si no fuera humana. Bram regresó a la cabaña una semana después. No venía armado. Solo traía documentos. Lo necesitamos, dijo. No solo como testigo, como símbolo. Rourke frunció el ceño. Ella ya dio todo lo que tenía que dar, y por eso mismo respondió Bram, porque ya no tiene que probar nada, porque nadie debería pasar por lo que ella pasó, y su voz puede evitar que alguien más sea borrada. June escuchaba en silencio. No dijo sí de inmediato. Pasó toda la noche mirando el fuego con Hope dormida en sus brazos, y Cess acariciando al perro ya envejecido junto a la puerta. Rourke no preguntó nada. Solo se sentó a su lado y le dejó espacio. Al amanecer, June se levantó. Respiró hondo. Vamos. No fue sola. Rourke la acompañó. Cess se quedó en la cabaña con Hope más firme que nunca. Bram los guió al pueblo. El juzgado era pequeño, pero estaba lleno. Había mujeres mayores que la miraban como a una hija. Había niñas que no entendían del todo, pero sentían. Había hombres que bajaban la vista avergonzados. June subió al estrado sin temblar y habló. Contó cómo su padre la entregó, cómo Wilkes la bendijo, cómo la arrastraron a una montaña como si fuera una carga, no una vida. Y cómo a pesar de todo eso, vivió. Cómo encontró un hogar, una familia, una razón. No lloró. Pero muchos sí. Wilkes fue declarado prófugo buscado en 3 estados. Su padre arrestado. Nadie fue a defenderlo. Nadie. Cuando June regresó a casa no lo hizo como víctima, ni como sobreviviente. Lo hizo como algo más profundo, una mujer completa, una madre con voz, un ser humano que ya no debía disculparse por existir. Besó a Hope en la frente y susurró, «Tu madre hizo lo que tenía que hacer». Y Rourke, mirándola a los ojos, le respondió, «Y ahora tú, nunca tendrás que hacerlo». El aire en la montaña era distinto, no más frío, no más liviano, solo más limpio. Era como si el suelo, las ramas y el viento supieran que algo se había resuelto, que el pasado ya no gobernaba. June caminaba más lento esos días, no por cansancio, sino porque había aprendido a quedarse en los momentos que antes solo sobrevivía. Hope crecía con una energía inagotable. Se tambaleaba entre hojas, perseguía insectos con la risa suelta y gritaba nombres de árboles que Seth le enseñaba con infinita paciencia. Seth ya no era un niño. Se había convertido en alguien firme, silencioso, protector. No necesitaba que le dijeran qué hacer. Solo lo hacía. Rourke seguía siendo roca. Pero una roca que ahora se agrietaba para dejar entrar el sol. A veces tallaba animales para Hope y los alineaba como guardianes en la repisa. Otras veces simplemente se sentaba con ella en las rodillas y le hablaba de los pájaros y de cómo saber si un árbol va a florecer. Una tarde, después de que Hope se durmió con la frente sudada por tanta risa, June salió al porche. Llevaba un chal tejido sobre los hombros. Sus manos estaban callosas pero firmes. Su rostro ya no tenía miedo. Su reflejo era otro. Rourke la esperaba allí, como siempre. Pero algo en su mirada era nuevo. Solía pensar que no me quedaba nada, dijo él sin mirar el horizonte. Que un día iba a desaparecer en esta montaña sin dejar rastro. June esperó. Sabía cuándo debía guardar silencio. Pero ahora creo que me estaban tallando, continuó él, como a la madera. No para dejarme hueco, sino para darme forma. Ella le tomó el brazo, apoyó la cabeza en su hombro. No fuiste hecho para estar vacío, Rourke. No dijo él cerrando los ojos. Fui hecho para cargar con ustedes. Y ella no respondió. Solo lo abrazó más fuerte,
porque entendía algo que ninguna palabra podía explicar. Él no era su salvador. Ella no era su deuda. Se habían salvado el uno al otro. Los inviernos dejaron de asustarlos. No porque fueran menos fríos, sino porque ya sabían cómo prepararse. Ope ya corría por la cabaña con los brazos extendidos como alas mientras Seth partía leña sin necesidad de indicaciones. June cocinaba con calma con las manos firmes que alguna vez solo supieron temblar. Rourke envejecía. Primero en la barba, luego en el ritmo. Su cuerpo seguía fuerte pero más lento. Y cuando su tos se volvió persistente, todos lo notaron pero nadie lo nombró. Hasta que una noche, mientras Ope dormía con la cabeza sobre su regazo, Rourke apenas pudo sentarse. June se acostó junto a él como tantas veces antes. «Me diste todo», susurró ella. Él negó con la cabeza. «Me diste propósito». Ella no contuvo las lágrimas. Ya no necesitaba hacerlo. «No quiero que te vayas». «No lo haré», dijo él con voz débil. «Estaré en las tablas de esta casa, en la risa de Ope, en cada paso que diste aquí, y no te diste cuenta de que estabas construyendo algo sagrado». Y así fue. Cuando Rourke falleció, no hubo estruendo. Solo paz. June lo enterró bajo el abeto donde él solía tallar anillos. Seth se arrodilló junto a la tumba con los ojos enrojecidos. Ope, aún pequeña, colocó una figura de zorro sobre la tierra y murmuró: «Papá está durmiendo». Con el tiempo, Seth tuvo su propia familia. Ope creció fuerte con la frente alta y la risa fácil. La cabaña se convirtió en un hogar lleno de historias. Algunas felices, otras duras, todas verdaderas. June envejeció con dignidad. Su cabello plateado era corona, sus manos legado. Ya no era la niña que fue vendida, era la mujer que cambió leyes, que crió a su hija sin miedo, que miró al mundo a los ojos y no bajó la mirada. A veces por las noches salía al porche envuelta en su chal. Cerraba los ojos. Y cuando el viento soplaba lo sentía. A Rourke, a la montaña, a todo lo que construyeron desde las ruinas, porque del castigo nació el propósito, del miedo nació la familia, y del dolor. Por fin vino la paz, y esa paz, ella se la había ganado, con cada decisión, con cada silencio que eligió romper. Muchas mujeres como June han callado durante años, pero hoy tú y yo sabemos que sus voces merecen ser escuchadas, que sus luchas no fueron en vano, que su amor fue más fuerte que el miedo. Déjanos un comentario con lo que te hizo sentir esta historia. ¿Te recordó a tu madre? ¿A tu hija? A ti misma queremos leerte porque cada palabra tuya también construye este hogar. Y si quieres más historias como esta que no solo entretienen, sino que sanan, suscríbete ahora y activa la campanita. Te esperamos con una historia nueva que toca el alma.